Bienvenidos a tu podcast Encourage de Podcast. ¿Y quiénes somos nosotros? La generación antorcha, que siempre tenemos, mira, temas interesantes para que tú puedas aprender, anotes, seas edificado y tengas ahí, mira, un crecimiento importante. Así que te invitamos a quedarte en porque hoy vamos a estar hablando de la salud mental en lo espiritual y también en lo emocional. No te despegues, quédate aquí porque comenzó Encourage de Podcast. Qué bueno que te quedaste porque ya dimos comienzo a lo que es Encourage de Podcast y como les dije al principio, este tema es uno muy interesante. Yo creo que en esta época, en esta temporada de lo que estamos viviendo todos, adultos, jóvenes, niños, se está viendo un crecimiento en lo que es quizás un deterioro en lo que es la salud mental y también quizás en lo espiritual, pero hoy te vamos a enseñar a cómo salir de ese porcentaje y comenzar un tiempo nuevo, afianzándote, cambiando esas cosas que han dañado y han minado tu mente y tu espíritu y mira, renovándote, teniendo un nuevo tiempo y sabemos que va a ser de edificación a tu vida, así que quédate aquí. También te aconsejamos, ¿verdad? Que mires otro de nuestros podcasts, quizás hay temas que también pueden tocar tu vida. Recuerda, en Courage Podcast, nosotros somos la generación antorcha, nos reunimos todos los viernes a las 7 de la noche aquí en la iglesia La Senda Antigua. Nuestros apóstoles son Wanda Rolón y Pablo Ortega. Y hay una palabra de Dios para ti. Y hay unas personas que te estamos aquí esperando con los brazos abiertos para que seas parte de lo que el Señor está haciendo con nosotros. No solamente para nosotros. Queremos que tú también vengas y los experimentes, mira, por ti mismo. No por lo que otros te contaron, sino porque Dios mismo va a hacer la obra en tu vida. Y hoy tenemos una invitada de lujo. Una invitada especial que va a añadir mucha sabiduría a este tema específicamente, que es experta en este tema. Y yo sé, y no solo porque es psicóloga, sino porque ella también es maestra de la palabra y yo sé que ella nos puede dar esa luz, nos puede dar ese conocimiento, ¿verdad? Aplicándola, ya sea en lo natural y en lo espiritual. Así que busca tu libreta, te voy a dar break para que busques tu libreta, busques tu lápiz, busques tu iPad, mira, hasta tu teléfono en notas, búscalo, porque hoy te vamos a dar tips importantes para que tú continúes tu vida de forma saludable y sana en lo que son tus emociones. Y hoy tenemos con nosotros a nada más y nada menos a Sonely Santos. Bienvenida. Gracias, gracias. Más que bendecida de estar aquí con ustedes, pastora, chica. Es una bendición y qué bueno que le están dando importancia a este tema de la salud mental, ¿verdad? No es algo nuevo. Hablar de salud mental no debería ser algo nuevo, es algo que vemos inclusive en la palabra. Muchos de los personajes que aparecen en la palabra sufrieron sus crisis también Sí. y experimentaron, ¿verdad? Situaciones de estrés, de ansiedad. Pero qué bueno que se le está dando apertura en este tiempo para poderla manejar y trabajar, y qué mejor que con las herramientas que nos da la palabra del Señor también. Así mismo es, y ¿verdad? Te agradecemos, ¿verdad? Por sacar ese tiempito. Ella es psicóloga, pero también ella tiene diferentes áreas en las que trabaja. Aquí en la casa es la líder de escudera. También ella está trabajando con CASA, que es el Colegio Apostólico Senda Antigua, ¿verdad? Que es como quien dice el Instituto Bíblico, ¿verdad? En cierta parte de estudios de la casa. Así que también te invitamos, si estás buscando un lugar donde estudiar, donde aprender de la palabra, mira, también puedes comunicarte con Sonel y con la decana Milagros Díaz para que, mira, te instruyas en lo que es la palabra. Ella también es parte de los maestros de la iglesia, en discipulado, ¿verdad? Escuela bíblica, en todas esas áreas. Así que yo te lo dije del principio, tenemos a alguien preparado hoy aquí, así que vamos a aprovecharla al 100%. Y claro, también me acompaña Daina, nuestra co-host que siempre está acá con nosotros y añade esa chispa de alegría, es parte de nuestros jóvenes también, parte del liderato también, es mi secretaria también de la generación, así que estamos muy contentos de estar acá. Así que vamos a comenzar. ¿Qué en tu experiencia, Soneli? ¿Cómo, ¿verdad? Tú has visto si en efecto se ha deteriorado o tú crees que siempre han existido todos estos patrones mentales y situaciones con las que se están luchando hoy día? Mira, como te comentaba al principio, nosotros, ¿verdad? Dios en su diseño maravilloso y perfecto, Él nos creó, somos cuerpo, mente y espíritu.
¿verdad? Y tenemos un alma y en el alma es el cimiento de todas las emociones, así que las emociones son parte del ser humano, no nos podemos desligar de ellas. Y en las emociones, ¿verdad? Muchas veces nos enfocamos en las que llamamos positivas, la alegría y qué bueno que estamos felices y todo lo demás, pero llega la tristeza, llega, ¿verdad? El estrés, llega en ocasiones, ¿verdad? Situaciones que se nos hacen un poquito difícil de manejar y vienen, ¿verdad? Como tormento en nuestra vida y no se trata, ¿verdad?, de si existen, si son buenas, no son buenas las emociones, ¿verdad? No se califican así como buenas o malas, pero sí tenemos que aprender a manejar aquellas que, ¿verdad?, nos hacen daño y que, ¿verdad?, lamentablemente nos llevan a tomar decisiones que no nos traen bendición, sino por el contrario nos traen maldición. Así que sí han habido momentos, ¿verdad?, donde podemos identificar que han habido escenarios, han habido situaciones que han deteriorado, claro que sí, la salud mental, ¿verdad? De no solamente de los niños, los jóvenes, los adultos, porque todos las experimentamos. Y el que diga que no, pues no sé dónde está viviendo, no sé dónde se está escondiendo, pero, ¿verdad? Todos en algún momento dado hemos experimentado quizás una situación donde, ¿verdad? Nos sentimos abrumados, donde podemos decir, estoy bajo estrés, siento ansiedad, siento miedo, siento temor, siento vergüenza, no quiero hacer esto. Pero el estancarnos ahí es lo que lamentablemente, ¿verdad? Nos va a llevar quizás a perdernos, a sentirnos, ¿verdad?, excluidos de quizás una situación o de un grupo. Y eso es lo que tenemos que aprender a manejar. Y dentro de la iglesia hay herramientas, dentro de la palabra del Señor hay herramientas, fuera de la iglesia también hay herramientas. Así que si pudiera contestar esa pregunta, te diría que siempre ha existido, que han habido situaciones y son las que nos tocan vivir, que han incrementado, pues sí. Pudiera decir también que con el paso del tiempo, pues también ha habido situaciones que las incrementan. Yo creo que, ¿verdad? Que algo clave que dijiste, que quiero resaltar, es que todos vamos a experimentar estas emociones. Ujú. ¿Cuál es la clave? No quedarse ahí y superarlas. Porque yo creo que el detalle que lo dijiste es excelente. Tenemos miedo cuando se enfrenta a algo nuevo, cuando hay un nuevo reto, cuando vamos a un nuevo lugar. Siempre va a haber miedo, quizás podemos sentir estrés. Puede la universidad, ¿verdad? Porque estamos hablando específicamente para jóvenes, pero también trabajo. En el caso de los jóvenes que a veces tienen trabajo, estudios, iglesia, familia, a veces, ¿verdad? Puede ser un poco cargado, quizás complicado manejarlo todo, pero el detalle está en no quedarse ahí, sino buscar la ayuda necesaria si tú ves que por tus propias fuerzas no puedes. La opción no es quitarte, la opción es buscar ayuda. Eso es correcto. Y, ¿verdad? Yo creo que ahora se le ha dado mucho énfasis a, inclusive lo vemos hasta en las películas que se hacen para niños, ¿verdad? Sin anunciar ninguna, pero vemos que se le está dando mayor importancia al hablar, al sacarlo, al exteriorizarlo, porque en la medida que lo embotellamos, nos hace daño. Y entonces comenzamos a tener actitudes, comenzamos a tener quizás distintas conductas que los demás pueden asumir como que, pues, malcriado, tiene mala actitud. Sin embargo, es que está teniendo una lucha interna con sus emociones, pero como no las ha exteriorizado, no las hemos hablado, no las hemos sacado, pues lamentablemente se manifiestan de esa manera. Y como tú dijiste, hay que hacer un balance también, porque muchas veces nos metemos en muchas cosas. Tenemos la universidad, tenemos el trabajo, tenemos los amigos, tenemos la familia, y en cada escenario, en cada lugar donde nosotros nos movemos, vamos a enfrentar situaciones que van a abonar, no necesariamente, ¿verdad?, a que pues todo sea feliz y color de rosa, como decimos por ahí, sino que muchas veces abonan a que, ¿verdad?, se añaden situaciones de estrés, son estresores, ¿verdad? Y el estrés lo experimentamos todos. Y el estrés se manifiesta de distintas maneras. Yo paso por una situación que me provocó un poco de incomodidad, que no supe cómo manejarla y de repente empiezo a sentir como que no voy a poder, que no tengo la respuesta, que no sé cómo lo voy a solucionar, que es mucho para mí, que qué van a pensar de mí y si lo hago mal y si me equivoco. Nos pasa mucho en la iglesia también, porque a veces pensamos, no, esto no nos sucede cuando somos cristianos, pero no estamos exentos de cada una de estas cosas. Y nos sucede en la iglesia también. Y si digo lo que no es, y si me tocó predicar o me tocó pararme frente a todo el mundo y a mí me da miedo el escenario, o me da miedo hablar en público, agarrar un micrófono, si digo el versículo que no es, ¿verdad? Si meto la pata, todas estas cosas nos pasan. Y como tú mencionaste, hay que aprender también a
tener un balance, ¿verdad? Para poderlo manejar, organizarnos, Y para no todo poderlo el mundo es manejar. igual, que Ujú, a veces nos comparamos, porque Daina canta, predica, ora, danza, whatever, hace un montón de cosas. Digo, ella no hace todo eso, pero es un ejemplo. Yo lo puedo hacer. ujú, Y sí, quizás hay veces que sí podemos quizás empujarnos un poquito más, pero tenemos que reconocer también hasta dónde podemos llegar. No todo ujú, el mundo tiene la misma cantidad de compromiso, la misma estructura, las mismas, no, quizás ni no es tanto ni de capacidades, porque eso es otra cosa, eso que uno puede ir desarrollando capacidades, pero hasta dónde tú puedes dar, o sea, no, tampoco uno a veces se empuja a uno mismo, y sí, vuelvo y digo, es importante a veces llevarse un poquito más allá, no acomodarse, no estancarse, ujú. pero ¿a qué nivel? En la Biblia habla de que, dice que en el mundo tendrás aflicción, pero Pero confía, confía. yo he vencido al mundo. No es que no vengan, Ujú, porque a veces algo que dijiste que me gustó mucho fue que nosotros como cristianos no vivimos una vida color de rosa todo el tiempo y todo es feliz y siempre caen flores cuando caminamos. No, hay que vencer, hay que caminar, hay que a veces nadar contra en tormenta, hay que continuar. Pero ¿qué tenemos nosotros diferente a los que están en el mundo? Que tenemos a Jesús, tenemos en quién confiar, ujú, tenemos en quién poner nuestras cargas, en quién poner nuestras aflicciones, en quién poner nuestras dolencias, porque Él se encarga de eso, pero no es que no lo vamos a vivir. Entonces yo creo que te agradezco, ¿verdad? Porque este tiempo es para eso, un refugio para que tú sepas, mira, lo que tú estás pasando, lo que está ocurriendo en tu mente, no lo escondas, compártelo con personas preparadas, tus pastores o recursos, ¿verdad? Como está aquí Soneli, con líderes para que puedan dirigirte, no te quedes con eso porque esto es como un mostrito ujú, que va creciendo. que va creciendo. Ujú. Y que es triste porque a veces pensamos que por ser cristiano no podemos decir estoy pasando por esta situación. O sí, porque me hace ver débil, porque pueden pensar que no tengo suficiente fe, porque pueden pensar que quizás no estoy confiando mucho en Dios. Y la realidad es que como hablábamos al principio, las emociones son parte de todos nosotros y están ahí y las vamos a experimentar. Y vamos a pasar por situaciones. Y nunca es de débiles pedir ayuda. Nunca es de débiles o de aquel que no tiene fe, es decir, mira, estoy pasando por una situación que necesito apoyo, que necesito ayuda, porque no sé cómo manejarla. Me tiene loco, ¿verdad? Me tiene desesperado, no sé qué hacer, no sé qué pensar, no me puedo concentrar. Y es importante pedir ayuda, porque como dijiste, ese monstruito entonces empieza a crecer, a crecer y a crecer, y tiene otras repercusiones que ahorita las podemos mencionar, ¿verdad? Y me lleva a aislarme. Y cuando yo me aíslo, y me separo del grupo, del cuerpo, que se supone que se amo, pues ahí comienza el peligro, porque ahí somos presa fácil del enemigo y empiezan entonces esos dardos del enemigo ¿verdad? Hay un libro de una pastora y se llama El campo de batalla es la mente. Y creo que, ¿verdad? Es un buen recurso para leer, porque el enemigo siempre va a estar tirando esos pensamientos, tirando y tirando, tirando como quien dice, ese dardo para ver si nosotros caemos, para ver si nosotros le damos cabida y empezamos entonces a maquinar. Y ahí vienen las preocupaciones, y ahí viene la ansiedad, y ahí vienen entonces las cosas que no han llegado, yo empiezo a anticiparlas, pero para mal, para calamidad, en vez de para bien, que son los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Y entonces por eso es que nosotros siempre tenemos que tener ese escudo de la fe para poder contrarrestar esos dardos del enemigo. Por eso es que la palabra es bien importante dentro de este proceso, pero es importante hablarlo, es importante pedir ayuda cuando yo me siento que ya no puedo más, que voy a explotar, o sea, y ¿verdad? No llegar necesariamente a ese punto, porque ya cuando decimos que vamos a explotar, ya a veces es un poquito más tarde, pero cuando yo empiezo a sentir eso. ¿Y o sea, cómo yo puedo cambiar mi mindset? O sea, ¿cuáles son las herramientas? ¿Cómo yo puedo distinguir que estoy cayendo en una depresión o una ansiedad o en un agobio antes de yo caer en eso? Ok, mira, ¿verdad? Hay varios términos que mencionaste ahí, lo que es la depresión. La depresión es un trastorno clínico, ¿verdad? Y está en lo que nosotros estudiamos en el DSM-5. Y cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Que alguien tiene una depresión es porque ya hay unos criterios específicos, ¿verdad? Que están dentro de ese manual que, ¿verdad? Son persistentes, duran más de 2 semanas como mínimo, donde la persona se aísla, donde la persona, ¿verdad? Pierde las ganas de disfrutarse las actividades, donde le falta el apetito, muchas veces le falta el sueño, donde
tú lo ves como que no se emociona ya por las cosas que antes le daban placer. En muchas ocasiones, ¿verdad? Tú los ves que se aíslan, se marginan, aunque, ¿verdad? No necesariamente verbalicen que hay algo que le está causando ese nivel de tristeza o ese nivel de apatía, pero, ¿verdad? Hay unos criterios clínicos. No es lo mismo yo sentirme triste o yo sentirme, ¿verdad? Un poco agobiado, o yo sentirme, ¿verdad? Estoy pasando por un duelo, estoy pasando por una situación que me da tristeza, a yo realmente estar deprimido. La tristeza, obviamente, si yo no la manejo, puede llegar a convertirse en una depresión, ¿verdad? Pero hay veces utilizamos los términos equivocadamente y decimos, él está deprimido, pero realmente, clínicamente está deprimido, tiene los criterios que realmente, ¿verdad? Nos dice el manual para nosotros asignarle ese título. Hoy en día es que la juventud, hoy, como una de las predicadoras, Ariana, había dicho, es que hoy en día está trending la Ujú, ansiedad. O sea, ujú. tú puedes pasar un momento, ay, Dios mío, y ya, ay, estoy ansiosa, Estoy tengo ansiedad, y ansioso. entonces Ujú. lo que... Sí, lo que están haciendo es que sabrá Dios si lo que están haciendo es Ujú, declarando eso sobre su vida. Es como que no es que está ansiosa, es que ujú. simplemente pasaste por un proceso como cualquier otro. Ujú. Sí, lo mismo pasa con la ansiedad. El trastorno de la ansiedad es un trastorno clínico y, Ujú. ¿verdad? Hay diferentes tipos de manifestaciones de esa ansiedad. Y cuando nosotros, ¿verdad? Pasamos por momentos de estrés, que los pasamos todos, Ujú. podemos llegarnos a sentir ansiosos. Pero de llegarnos a sentir ansiosos a tener un trastorno de ansiedad, pues de igual manera son dos cosas distintas. Ajá. Y de ambas tenemos que cuidarnos también. Y, ¿verdad? La salud mental no es un juego. Hay profesionales de la salud mental, ¿verdad? Que trabajan con estos trastornos y que es importante nosotros también, dentro del escenario también cristiano, aprender también a reconocer. ¿Por qué? Porque hay veces que es necesario referir. Ujú. ¿Verdad? No todas las tristezas o no todos los estrés o no todas las situaciones, ¿verdad? Es porque hay un mal espiritual. Porque como dijimos al principio, somos espíritu, pero también tenemos alma y el alma también se trabaja y hay herramientas, ¿verdad? De personas que se preparan para esto y hay que aprender también a referir. Pero en la palabra del Señor también nos ayuda, como tú nos decías al principio, a identificar, espérate, hay algo que no está bien. Yo me estoy levantando todos los días bien cansado. Yo me siento como que ya no tengo las mismas ganas de antes. Yo me siento como que agitado todo el tiempo. Ya dejamos de comer en ocasiones, o por el contrario, empezamos a comer de más. Empiezo a cambiar mis rutinas, empiezo quizás a no disfrutar lo que disfrutaba antes, como mencionaba al principio, y son señales que me van diciendo que algo no anda bien. De igual manera, empiezo a perder concentración, lo que antes me costaba poco tiempo hacerlo, ahora me toma mucho más tiempo porque mi mente está divagando, está pensando en muchas cosas y no logro concentrarme. Esos son señales de que, mira, hay algo que está pasando que no está bien. Pierdo los deseos de quizás estar con los grupos. Vemos usualmente, bastante común, y me imagino que la pastora también lo ha visto, de repente eran parte del grupo y se alejan. Ya no quiere que me llamen, ya no quiere que me busquen, no, ya no tengo tiempo para esto. Algo está pasando, son señales que ya son quizás las más evidentes. Tenemos otras personas que lo enmascaran y delante de todo el Que mundo, son el alma el de la alma de la fiesta, fiesta. pero se niegan quizás a hablar de cosas un poco más profundas de su vida o a contestar quizás preguntas un poquito más personales. Y aunque hay personas, ¿verdad?, que son un poquito más privaditas, pero si antes lo hacía y ya no lo hace, está quizás evitando entrar a temas que sí le están molestando, que sí le están trayendo dolor, y de repente comienzan a alejarse, aunque en las actividades, ¿verdad?, van a todo, no dejan de Ajá. participar, dan cara, sirven, pero puede que estén pasando por alguna situación y detalles así que tú ves que son cambios abruptos de repente, te van a dar entonces la señal de que algo está pasando ahí. ¿Ok? Eso es interesante, ¿verdad? Porque a veces uno nota, especialmente, ¿verdad? Es más fácil, yo creo que identificar es cuando Ujú. se alejan. Y a veces eso es peor, porque las cosas siguen. Ujú. Y cuando Sí, alguien se aleja y a lo mejor se dio cuenta y quiere volver a entrar al grupo, ya han pasado muchas cosas que se perdió, entonces lo que hace es que Se vuelve y se siente fuera rezaga. de grupo. Exacto. Ujú. Y yo creo, ¿verdad? Yo lo que quiero invitar a todas esas personas que nos están viendo, si llegaste a este podcast, quédate aquí, porque
se está compartiendo una información súper valiosa y yo sé que va a ser de bendición y van a ser herramientas de ahora en tu vida. Cuando eso sucede en nuestras vidas y sentimos que nos queremos apartar, no te apartes, Ujú. no te alejes, no te vayas, porque después las cosas siguen y no sabes cómo volverte a incluir. Y eso pasa hasta en los ministerios. A veces han pasado muchas cosas y cuando quieres volver, ya pues entonces no te atreves. No, toma la decisión y entra. Porque sabes que cuando estamos todos juntitos somos carbones encendidos que nos ayudamos unos a otros. Mira, el que te caíste, no hay problema, la gente se cae y nos tropezamos. Pero cuando tienes a alguien que está a tu lado, te puede ayudar a levantar un abrazo, unas palabras de aliento, unas palabras de afirmación también son importantes en nuestra vida y solos no podemos. Siempre necesitamos identificar a alguien que nos ayude. Y si eres tú que estás ahí, nos estás viendo en tu casa, en tu trabajo, donde sea que nos estás viendo, y te identificas con algunas de estas, ¿verdad? Eh, eh, ejemplos. Ujú. Ajá, que estamos dando. Mira, pues escríbenos en los comentarios o rápido busca ayuda, porque los estamos aquí para ayudar y para bendecir. No queremos que sigas en ese estado, no queremos que sigas luchando tú solo. Hay personas preparadas, como decía Soneli, ¿verdad? La psicóloga Soneli, que están para eso, han estudiado para eso. Y algo que estabas diciendo de la película, algo, yo no la he visto, ¿verdad? No, no vamos a decir cuál es, pero yo creo, me imagino que saben. Sí, tenía muchas partes, lo que me han contado tenía muchas partes interesantes, pero todo el mundo en las redes sociales lo único que enfatizó fue uno en específico, Ujú. que fue la ansiedad. Ujú. Y eso a mí me preocupó, realmente es una alerta, porque todo el mundo lo veía como un juego, sí, yo soy ansiedad, qué Ujú. felicidad, mira, yo soy así mismo. Y yo, mira, realmente no. O sea, ¿cuál es la alegría o la declaración o lo que estás haciendo identificándote con eso? O sea, yo ahí vi como si fuese un gran alerta roja de que hay que hacer algo, porque todo el mundo ahora se identificó con eso y lo ven como algo súper normal. Si es no es normal, estoy ansioso y no puedo controlar mi ansiedad y wow, sí, me identifiqué. ¿Qué vas a hacer con eso? Ujú. Mira, y es como hablábamos al principio, las emociones no las podemos catalogar como buenas o malas, porque decimos lo mismo con el miedo, y decimos como que, ay, no puedo sentir miedo, pero la realidad es que el miedo tiene un propósito, y es, ¿verdad?, ponerme en alerta en situaciones de peligro, porque si no tengo miedo me quedo ahí y como quien dice, me pasó lo malo que, Sí, te pasa un que tren iba a por pasar. encima y, no, y nunca te Exacto, sentiste porque el no respeto. sentí el miedo, no sentí el temor de que es el que me impulsa a yo salirme del medio para que entonces eso no me ocurra, o es el que me impulsa a correr en una situación de peligro para yo escapar. Lo mismo sucede con la ansiedad. En la ansiedad, ¿verdad? No es que, como decía Daina al inicio, ¿verdad? Ahora todo el mundo dice, no, yo tengo ansiedad, yo tengo un trastorno de ansiedad, yo tengo ansiedad social, y es como una moda. Se ha convertido lamentablemente como en una moda y ahora es el cool tener un diagnóstico de ansiedad o hablar de que tengo un diagnóstico de ansiedad, y no trabajarlo meramente, ¿verdad? Como una emoción que podemos experimentar como un mecanismo de escape, que es para lo cual fueron diseñadas las emociones. Así que en ese sentido, ¿verdad? Es bien importante nosotros empezar a ver qué es lo que se está moviendo alrededor, qué es lo que se está moviendo como una moda, que en ocasiones, ¿verdad? Se convierten en tácticas del mismo enemigo para mantenernos presos de eso, porque la ansiedad se caracteriza, ¿verdad? Por ese pensamiento recurrente de que algo no está bien, de que algo me va a salir mal. Y entonces constantemente vemos esa preocupación que no te deja pensar, que no te deja tomar buenas decisiones, que no te deja estar en paz. Y si Dios nos ha llamado a vivir en paz, porque inclusive él mismo nos dice, deja en mí tus cargas, tus preocupaciones, tu agobio, eso es ansiedad, deja en mí tu ansiedad, ¿verdad? Porque yo te haré descansar. Así que la idea de Dios no es que en nuestra mente recurrentemente estén viniendo pensamientos ansiosos, pensamientos de preocupación, porque se supone que si yo confío en el Señor, pues yo tenga que aprender a desprenderme de aquello que puede convertirse en una preocupación. Sí, porque no es que no nos vamos a preocupar de las cosas que hay a nuestro alrededor o lo que tenemos que hacer o nuestras responsabilidades o las noticias que nos vienen de sopetón de vez en cuando que nos como que nos desbalancean un poquito y nos mueven el piso, como se dice. Pero eso yo tengo que aprender a coger mi carga
y depositarla en las manos del Señor. Así que tenemos que aprender a vivir una vida sin ansiedad. Tenemos que aprender a entregarle esas cargas al Señor para que mi mente no sea una zona de guerra constantemente donde yo esté batallando con qué va a suceder y si no sucede esto, porque eso es lo que me lleva a manifestar la ansiedad. Y entonces en la manifestación de ansiedad, que en muchas ocasiones lo que vemos es que somáticamente en mi cuerpo se manifiestan, se reflejan a través de enfermedades. A veces no tenemos nada, pero tenemos un dolor de cabeza que no nos aguantamos. Y tú dices, bueno, pero es que no estoy enfermo. Pero tengo tanta y tanta preocupación, estoy experimentando tanta y tanta tensión, tanto y tanto estrés, que se manifiesta en mi cuerpo. De repente palpita el corazón. Y tú dices, pero si yo no padezco del corazón, yo no padezco de la presión, soy Y bien joven. hasta la comida La comida te cae mal. te cae mal. El estómago, se te cierra el estómago, o hay, ¿verdad? Personas que, ¿verdad? No pueden dejar de ir al baño constantemente porque todas las situaciones las llevan entonces y se manifiestan en sus estómagos. Hay gente que le da hasta fiebre, o sea, hay gente que ¿verdad? Se le paran los pelos, le da una palpitación bien fuerte, dejan de respirar. Lo que conocemos como los ataques de pánico, que se están manifestando. Lo que fue la pandemia, eso despuntó lo que fueron los ataques de pánico, los ataques de ansiedad, ¿verdad? Los diagnósticos, lamentablemente, ¿verdad? De trastornos de ansiedad, porque había mucha gente encerrada, mucha gente que, ¿verdad? Lo que pensaba era lo peor que va a pasar aquí, y lamentablemente las estadísticas no solamente se fueron a personas adultas, sino a jóvenes, a niños. Y he visto, ¿verdad? Lo alarmante y quizás que preocupa es hasta en los niños, porque Ujú. unos niños que lo que se supone es que se estén preocupando por jugar, aprender, cómo llegan al nivel de tener ataques de pánico, o, ¿verdad? Y eso es alarmante. Es alarmante, sí, las manifestaciones también. Yo tuve la experiencia de, no lo trabajé yo directamente, pero sí en equipo estuvimos trabajando con un niño que por causa de la tensión tan grande que sentía, se arrancaba el pelo. Entonces tuve niños de 7, 8 años que están manifestando ese tipo de ansiedad o ese tipo de estrés de esa manera, pues tú dices, wow, que cómo esa presión se ha apoderado de su mente, de su corazón, ¿verdad? De lo que es el niño cuando él se supone que, como tú dices, esté jugando, esté aprendiendo, esté disfrutando, esas no sean sus preocupaciones. Pero a ese nivel puede llegar, ¿verdad? Y lamentablemente hay manifestaciones mucho peores, y es triste. Por eso es que es importante aprender a depender del Señor. Y pudiera sonar como cliché, como que sí, está bien, tengo que aprender a depender del Señor, pero es que literalmente necesitamos aprender a depender del Señor. Porque si no aprendemos a depender del Señor, pensamos que nosotros mismos lo podemos solucionar. Y al no poderlo solucionar, pues eso acarrea otras preocupaciones adicionales. Y en la palabra dice que no es por nuestras propias fuerzas, Ujú. sino es que es por las fuerzas de Él. Además de confiar en el Señor y depender del Señor, ¿qué otras prácticas o tips, ¿verdad? le puedes dar espiritualmente para mejorar esa salud mental? Claro que sí. Necesitamos la oración. En la oración, en nuestro hablar con Dios, sacamos de lo que hay dentro de nuestro ser y confiamos en Él, aprendemos a confiar en Él, lo depositamos en Él. Necesitamos comenzar a tener un tiempo de oración, no solamente, ¿verdad? En una ocasión yo le decía a alguien, la oración no es de aquí para allá para que tú la escuches. Mi oración es de aquí a aquí. O sea, yo quiero hablar con Dios. Yo quiero que Dios me escuche. Yo quiero escucharlo a Él. Y en la medida que yo aprendo a tener un tiempo de oración con Él, no importa si yo estoy diciendo las palabras correctas, si suena bonito, si no suena bonito, de lo cual o no, yo necesito hablar con mi Padre. Porque Él es el que conoce mis pensamientos. Él es el que me diseñó, Él sabe todo lo que yo estoy pasando, Él sabe todo lo que yo estoy sintiendo, a Él nada le va a sorprender. Porque de Él nada podemos esconder. Así que quizás en ocasiones no nos atrevemos a hablar con alguien directamente o de inicio, pues entonces vamos a empezar siempre a hablar con Dios. Tengo que dejar mis cargas en Él, tengo que hablarle a Él y empezar, mira, en ocasiones, mira, la palabra misma nos lo dice, cuando no supiéramos qué orar. Dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, o sea que Él nos da hasta la solución de cómo yo presentárselo a Él en oración. Así que como creyentes que estamos batallando quizás o trabajando con lo que es nuestra salud mental, primer paso principal, tengo que aprender a orar con Dios. Tengo que aprender a depender de la oración.
Eso es algo que se convierte en nuestro respirar. Es lo que nos va a dar el sustento para nosotros poder continuar. Segundo paso, seguimos. Hay más, porque dale. tenemos que congregarnos. ¿Por qué tenemos que congregarnos? Porque, como tú decías ahorita, el estar con el cuerpo, el estar con mis hermanos, que de seguro quizás estás pasando lo mismo, situaciones iguales o peores que yo, y el podernos edificar mutuamente me da herramientas a mí que solo yo no voy a conseguir. Y no es que en mi tiempo de intimidad o en mi tiempo solo yo no busque de la palabra o yo no hable con Dios. Y algo, ¿verdad? Perdón que te interrumpa, y algo bien importante en eso, no es que te unas a alguien que está en la misma posición que tú para que te hundas, Claro. sino buscar a alguien que a lo mejor puede estar en la misma posición que tú, pero se ayudan mutuamente a levantarse, o alguien que pasó por eso, que ¿verdad? Lo superó y puede darte herramientas también. Correcto, y ese proceso de mentoreo es bien importante, ¿verdad? Porque la iglesia no es solamente para nosotros venir, escuchar qué bonito estuvo el mensaje hoy, me voy para mi casa y paso toda la semana, ¿no? La iglesia es un cuerpo y nos ayudamos mutuamente, nos mentoreamos, si vemos o identificamos que alguien está en necesidad, ese es mi momento de yo que quizás estoy mejor o que quizás ya pasé por esa situación y tengo las herramientas para ayudarme, porque hay veces que no vienen. Hay veces que nosotros los tenemos que identificar y nosotros tenemos que ir porque debe ser un proceso activo. No solamente esperar yo estaba aquí con mis puertas abiertas y nadie llegó. Pero nosotros empezamos a ver las señales y alguien se acercó. O sea, nosotros como cuerpo nos toca de ambas partes. El que necesita pedir ayuda, pero el que está viendo que hay otro que necesita ayuda, acercarse y hacerlo también, porque en ese proceso de mentoría y de apoyo levantamos las manos del que está caído. Así que, y eso se da en la congregación, eso se da en venir y ser parte del cuerpo de Cristo, porque si venimos de vez en cuando, ¿verdad? Quizás nadie se va a notar la diferencia. Pero si somos parte del cuerpo, o sea, a la que empiece algo a cambiar, alguien se va a dar cuenta. O sea, alguien se va a dar cuenta que hay una necesidad en particular y va a poder suplirla, ¿verdad? Con la ayuda del Señor y con la dirección del Señor. Así que orar, congregarse, obviamente la palabra, o sea, leer la Biblia. En estos días se comentaba lo que es la importancia de lo que es leer, escudriñar la palabra. Nosotros podemos, ¿verdad? Y eso es algo que lo trabajamos mucho en casa. Yo puedo leer la Biblia como un devocional todos los días y ay, qué bonito este versículo y lo demás. Y claro, la palabra siempre va a tener un impacto. Pero en la medida que yo leo y escudriño la palabra y yo busco qué significado tiene eso para mí, qué Dios me quiere decir con eso, yo empiezo a llenar mi mente, a llenar mi corazón, a llenar mi espíritu de la palabra del Señor. Y cuando yo hago eso, yo me empodero. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y cumple el propósito con el cual fue enviada. Y cuando yo tengo palabra dentro de mí, eso me da a mí las herramientas para yo derribar cualquier artimaña del enemigo. Porque tú vienes contra mí, ¿verdad? Con espada jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor porque yo tengo la palabra, yo sé lo que Dios dice de mí. Y en la palabra nosotros encontramos nuestra identidad. Muchas veces tenemos crisis de identidad y eso provoca estrés, provoca ansiedad, provoca tristeza, porque no sabemos quiénes son. Estamos tratando de encontrar y, eso me parece chévere, déjame coger un poquito de aquí. Mira, eso está de moda, eso está cool, déjame añadirlo aquí. Cuando venimos a ver, no sabemos ni quiénes somos. Cuando la palabra del Señor ya me dice quién yo soy en Cristo. Y entonces, cuando yo me encuentro con esa palabra y empiezo a verme como Dios me ve, ahí yo empiezo entonces a saber identificar lo que no es. Y todo aquello que quiera venir a derribarme, yo lo puedo parar porque tengo la palabra. Si no la tengo, pues se me hace bien fácil recibirlo todo. Se me hace bien fácil ser susceptible a cualquier situación que pueda venir. Y como dijimos al principio, no es que no van a venir cosas que nos van a hacer tambalear, sí, porque somos humanos y dependemos 100% del Señor. Pero cuando yo tengo la palabra de Dios, eso me da la firmeza para saber dónde yo estoy parado. Eso es lo que significa estar parado sobre la roca, que es inconmovible. Así que necesitamos la palabra del Señor. De igual manera, tenemos que aprender a disfrutar la vida también que el Señor nos ha regalado. Porque hay veces que nos metemos en cuánta cosa hay. Y todo es compromiso, todo es trabajo, todo es hacer y todo lo demás. Y no sacamos tiempo para la familia, no sacamos tiempo para los amigos, no sacamos tiempo para nosotros hacer algo que realmente nos gusta hacer. Películas. Sí, tiempo de ocio que es saludable, ¿verdad? Hay veces que yo sé que a veces llegamos a un momento que es como que, no, eso es vagancia. No, el tiempo de ocio es importante y es un tiempo para nosotros hacer algo que disfrutamos hacer.
El Señor nos ha dado talentos, nos ha dado habilidades y muchas veces esos talentos y esas habilidades no las desarrollamos porque no sacamos tiempo tampoco para nosotros. Así que ese tiempo de familia, ese tiempo de compartir, ese tiempo donde uno, como quien dice, baja la guardia. No hay como que tantas expectativas que cumplir porque pues somos nosotros y necesitamos esos tiempos donde podamos descansar, reposar. El Señor mismo reposó. O sea, tuvo el séptimo día, fue día de reposo. Y nosotros necesitamos Y de reposo. admirar lo que hizo. Correcto. O sea, hay veces que uno Y está ver que es bueno. afanado, exactamente, afanado en hacer, pero nunca disfrutaste lo que construiste. Si no, te viraste y seguiste con lo otro que hay que hacer, pero nunca viste cómo quedó. Y hay momentos en que eso es necesario y también te ayuda a perfeccionar lo próximo que vayas a hacer, porque Claro. mira, ¿qué hice aquí? Mira, ok, vamos entonces, reflexionamos, pensamos, ok, vamos a mejorar, ok, vamos ahora con todo. Un respiro, un segundo respiro, como dicen, y algo que estabas diciendo que quiero también enfatizarlo y resaltarlo, es que el conocimiento es poder. Eso es así. El conocimiento que tú obtienes por medio de escudriñar la palabra de Dios es poder que tú obtienes para tú poder enfrentar lo que viene. Por lo que es importante que cuando tú leas la palabra, como decía Soneli, no solamente lo leas por leerlo, sino que lo hagas tuyo, porque eso que tú haces tuyo, que tú entiendes y que tú haces presente y lo siembras, eso germina en algún momento y es palabra de Dios que tú vas a comenzar a hablar. Lo que tú escuches, lo que tú veas, todo lo que tú hagas se te añade a tu mente. Entonces, tenemos que también ver qué estamos escuchando, a qué le estamos prestando atención, qué estamos viendo, que eso se está añadiendo en nuestro corazón y crean esas desfases emocionales y desfases en identidad. Estás a tiempo de corregirlo. Correcto, porque la palabra es el filtro. Y así yo puedo determinar, espérate, puede ser contenido de música, puede ser contenido de lo que estoy hablando con mis panas, puede ser lo que estoy viendo en la televisión, en las redes sociales, porque ahora hay contenido por un tubo y siete llaves, o sea, donde quiera, estamos constantemente bombardeados por todas partes, pero todo eso, ¿verdad? Entra a través de mis sentidos y yo tengo que tener un filtro, que es la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, para yo poder discernir. Esto que yo estoy recibiendo, consumiendo, ¿realmente me edifica? Y si no me edifica, pues yo tengo que descartarlo. La misma palabra me lo dice, yo tengo que examinarlo todo. Retengo lo bueno, desecho lo malo. Y en la medida en que entonces yo alimento mi espíritu, mi alma, mi ser con cosas que son de Dios, lo que realmente me edifica, pues yo voy a tener una vida también emocional saludable. Yo voy a tener una vida de familia saludable, yo voy a tener una vida, ¿verdad?, en todos mis aspectos, porque el Señor quiere que prosperemos en todo. Y cuando hablamos de que tenga salud y que prospere tu alma, o sea, estamos hablando de que todo nuestro ser esté en órbita con lo que Dios quiere que nosotros seamos. Así que en ese sentido, ¿verdad?, es bien importante tener la palabra como nuestra arma, vivir en la presencia de Dios, porque lo que yo no puedo hacer, lo que otros no pueden hacer por mí, lo que, ¿verdad? Yo identifiqué que pues tengo que ir a terapia y hay que hacerlo y que eso no, ¿verdad? Ese estigma de que el que busca ayuda psicológica o el que busca ayuda, ¿verdad? Para trabajar con su salud mental es débil o no tiene fe suficiente, eso se tiene que caer, ¿verdad? Porque si no, el Señor no nos hubiese permitido estudiar estas áreas también que son importantes y que añaden, ¿verdad? Pero de igual manera yo saber que el Espíritu de Dios también tiene poder y que si necesito ser, ¿verdad?, quebrantado por el Espíritu de Dios y tiene que haber una liberación, el Espíritu Santo de Dios también lo hace. Y eso, ¿verdad?, se va a dar en la medida en que yo tenga una comunión con Él, en que yo esté escudriñando su palabra, en que yo esté buscando, en que yo esté tratando de hacer las cosas como se supone que yo las haga. ¿Verdad? Tips así también, ¿verdad? Lo que... ¿verdad? Todo esto es lo que concierne a la palabra del Señor, tener buenas amistades, buenas relaciones que añadan a mi vida también, ¿verdad? Que hablemos el mismo idioma, porque ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Verdad? Que edifiquen a mi vida y podemos tener compañeros, podemos tener amigos de todas clases, pero hay gente que edifica tu vida y tú lo puedes identificar. Hay otras a las cuales yo voy a edificarles. Así que yo también, ¿verdad? Tengo que estar bien con mi salud mental para yo también poder cumplir con ese propósito. Así que eso es bien importante. Y en mi área, ¿verdad?, de lo que es común, diaria, como diríamos, yo tengo que aprender a organizarme.
Hay gente que puede llevar agendas y que bueno, hay otra gente que se nos hace un poquito más difícil y tenemos que organizarnos de otra manera, pero es bien importante organizarnos y que podamos, ¿verdad? Dividir qué es lo que yo tengo que hacer en el día, porque a veces pensamos que lo podemos hacer todo en un día y no es saludable y al final del día estamos así con los pelos parados porque no lo logramos, pero realmente es que nos pusimos unas metas que no podíamos cumplir y yo tengo que organizarme, yo tengo que descansar. Hay que descansar, el cerebro necesita descansar, el cuerpo necesita descansar para no llegar a un burnout. Yo tengo que comer bien, o sea, yo tengo que alimentarme bien, porque de igual manera, ¿verdad? Que la palabra es alimento a nuestro espíritu, pues lo que nosotros consumimos tiene unas repercusiones también en nuestra salud y muchas veces tenemos unos desbalances en nuestro cuerpo que tienen unas repercusiones a nivel de cómo nos estamos comportando y no nos damos cuenta que es simplemente la dieta. Y que el estrés que yo estaba teniendo era la dieta que estoy viviendo porque estoy, mira, cafeína pura todo el día. Escuchen. Y eso lamentablemente pues no nos viene bien, así que yo tengo que evaluar mi dieta también, o sea, yo tengo que sacar tiempo para ejercitarme, o sea, que son detallitos que son sencillos, pero cuando nosotros los descuidamos, pues Pero- repercuten exacto. en nuestra salud, no solamente en nuestra salud física, en nuestra salud emocional, en nuestra salud mental, ¿verdad? Porque no podemos desprendernos que hay un cerebro que está Ujú. enviando constantemente señales, que tiene, ¿verdad? Hormonas, que, ¿verdad? Que todo está alineado. Y yo tengo que aprender a hacer un balance en todas las áreas de mi vida para yo poder tener una vida plena y una salud buena. Así que es importante, mira, todo lo que se tocó. Mira, en este último minuto, Sonelis trajo un montón de cosas y somos alma, cuerpo y espíritu. Y tenemos que tener un balance, porque si alguna cosa descuidamos, ya sea en el físico, ya sea en nuestro espíritu, todo lo demás se va a ver afectado. Así que yo te invito a que en este día tú hagas, mira, un análisis de qué estamos haciendo, de qué decisiones estamos tomando, con quién nos estamos pasando, qué estamos permitiendo, qué no estamos haciendo, qué estamos omitiendo. Y es importante, ¿verdad?, que todo, para que se cumpla el propósito de Dios a cabalidad de nuestras vidas, tenemos que cuidar todas estas áreas. Porque si no, Dios puede tener grandes propósitos contigo, pero nosotros también tenemos que ser responsables con lo que el Señor nos entregó. Así que te agradecemos, Soneli, por este tiempo. Gracias, Daina, por este tiempo. Te invitamos a que tenemos más podcasts con temas muy interesantes como estos, que van a hacerle bendición a tu vida. Si quizás este es el último, ¿verdad? En el momento en que lo veas, pero si lo ves un poquito más adelantado en los meses y en el tiempo, ha salido otro, pero no te preocupes, puedes ver quedarte en verlo hasta el final y ir hacia atrás. No tenemos un orden exacto. Lo importante es que los veas y que sean de edificación a tu vida y a tu espíritu. Gracias a todos por estar en este tiempo acá con nosotros en Encourage the Podcast con el tema de salud mental y espiritual. Agradecemos a Sonelis nuevamente, Daina, que nuestras co-hosts en este podcast, y te esperamos en nuestro próximo episodio aquí en Encourage the Podcast. Recuerda, todos los viernes nos reunimos en Generación Antorcha, los viernes son de GA. Te esperamos aquí a las 7 p.m. en la Iglesia Senda Antigua en Toalta. Dios los bendiga.